umbral del horror. Hoy, misterios ancestrales. Tiahuanaco, la ciudad perdida de los Andes. Imagina una ciudad perdida en el tiempo, donde enormes bloques de piedra de cientos de toneladas se elevan hacia el cielo andino, desafiando las leyes de la física y la comprensión moderna. Este es Tiahuanaco, un enigma arqueológico que ha dejado perplejos a expertos y aventureros durante siglos. Situadas a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar en Bolivia, las ruinas de Tiahuanaco son un testimonio mudo de una civilización antigua y poderosa, cuyo conocimiento y habilidades parecen haber superado las de su tiempo. Aquí, la historia y el misterio se entrelazan, invitándonos a explorar un pasado que desafía nuestras nociones sobre las capacidades de las culturas antiguas. Historia y origen. Los orígenes de Tiahuanaco se remontan a más de 1500 años, siendo la cuna de una de las culturas más avanzadas de la América precolombina. Según los arqueólogos, esta civilización floreció entre el 400 y el 900 después de Cristo, aunque algunos creen que sus raíces podrían ser aún más antiguas, llegando a remontarse hasta 1500 a.C. Tiahuanaco fue un centro espiritual y político que influenció a gran parte de Sudamérica, extendiendo su alcance y legado cultural a través de vastas regiones. Este impresionante complejo arquitectónico, que abarca templos, pirámides y estatuas monolíticas, refleja el esplendor de una civilización que poseía avanzados conocimientos en diversos campos, desde la astronomía hasta la ingeniería. Teoría sobre su construcción. Uno de los mayores misterios de Tiahuanaco es cómo sus constructores lograron erigir semejantes estructuras con la tecnología disponible en su época. Las teorías son numerosas y variadas. Algunos investigadores sugieren que los tiahuanacotas poseían avanzados conocimientos de ingeniería y astronomía. Las piedras colosales, algunas de las cuales pesan más de 100 toneladas, fueron cortadas con una precisión que desafía la tecnología de la Edad de Bronce. Otra teoría intrigante es que Tiahuanaco es mucho más antigua de lo que la arqueología tradicional sugiere. Algunos estudiosos, basándose en métodos de datación alternativos y en el análisis de la erosión de las piedras, han propuesto que las ruinas podrían tener hasta 17.000 años de antigüedad. Esta hipótesis sugiere que Tiahuanaco pudo haber sido construida por una civilización avanzada anterior a las culturas conocidas, tal vez incluso durante la última glaciación. Este escenario plantea la posibilidad de que conocimientos avanzados se perdieron y luego se redescubrieron a lo largo de los milenios. Además, existen teorías que proponen que la construcción de Tiahuanaco pudo haber involucrado técnicas que aún no comprendemos. Algunos especulan sobre el uso de la levitación acústica o el empleo de una especie de cemento líquido que se solidificaba rápidamente, permitiendo moldear y encajar los bloques con extrema precisión. Incluso hay quienes sugieren que seres de otros mundos podrían haber compartido su tecnología con los antiguos habitantes de Tiahuanaco, una idea que, aunque suena a ciencia ficción, refleja el asombro que provoca la sofisticación de estas ruinas. Misterios. Tiahuanaco está envuelta en un halo de misterio que atrae tanto a científicos como a místicos. El principal enigma radica en su arquitectura y alineación astronómica. El Calasasaya, un gigantesco templo, y la Puerta del Sol, un monolito intrincadamente tallado, parecen estar alineados con fenómenos celestiales específicos, sugiriendo un conocimiento avanzado de astronomía. ¿Cómo fue posible tal precisión sin la tecnología moderna? Otro misterio es la ausencia de una cantera cercana. Las piedras de Tiahuanaco parecen haber sido transportadas desde lugares muy distantes, algo que habría requerido un esfuerzo titánico y una logística extremadamente avanzada para la época. Además, las técnicas de tallado y el ensamblaje de los bloques de piedra, que encajan con una precisión tal que es imposible insertar una hoja de papel entre ellos, desafían la lógica contemporánea. Pero el enigma más profundo quizás reside en la edad real de las ruinas. Mientras que la datación convencional sitúa el apogeo de Tiahuanaco alrededor del 400 al 900 después de Cristo, hay teorías que sugieren que sus orígenes se remontan a tiempos mucho más remotos.
Investigaciones recientes han utilizado técnicas de datación por radiocarbono y análisis de estratigrafía para intentar determinar la antigüedad del sitio. Algunos resultados sugieren que partes de Tiahuanaco podrían haber sido construidas hace más de 10.000 años, lo que indicaría la existencia de una civilización avanzada durante el periodo final de la última glaciación. Estas teorías se ven reforzadas por estudios de erosión en las estructuras y por la mitología local, que habla de una gran inundación que habría destruido una civilización antigua y avanzada, lo que se correlaciona con eventos climáticos al final del último periodo glacial. Esta posibilidad abre un abanico de preguntas. ¿Quiénes fueron estos antiguos constructores? ¿Cómo desaparecieron sin dejar más rastro? ¿Qué conocimientos poseían que les permitieron crear una obra tan monumental? Además de la cuestión de la edad, está el misterio de los propósitos de Tiahuanaco. Algunos creen que era un centro ceremonial, otros piensan que podría haber sido un observatorio astronómico o incluso una ciudad destinada a la élite religiosa y política de la cultura tiahuanacota. La falta de registros escritos deja estas preguntas sin respuestas definitivas, alimentando aún más las especulaciones y teorías sobre su verdadero uso y significado. Investigaciones actuales. En las últimas décadas, Tiahuanaco ha sido objeto de numerosas investigaciones arqueológicas. Equipos de expertos de todo el mundo han utilizado tecnologías avanzadas como el radar de penetración terrestre y el escaneo láser para desentrañar los secretos que yacen bajo la superficie. Estas técnicas han revelado estructuras subterráneas y patrones geométricos complejos que sugieren un nivel de planificación urbana sofisticado. Recientemente, el gobierno boliviano, en colaboración con diversas instituciones internacionales, ha intensificado los esfuerzos para preservar y estudiar este sitio arqueológico. A través de programas de conservación y excavación, se espera que se puedan descubrir más artefactos y datos que arrojen luz sobre esta fascinante civilización. Además, se han iniciado proyectos de reconstrucción digital que permiten a los científicos y al público en general visualizar cómo pudo haber sido Tiahuanaco en su apogeo. Las investigaciones también han incluido análisis de ADN de restos humanos encontrados en el área, lo que ha proporcionado información valiosa sobre la dieta, las enfermedades y los vínculos genéticos de los antiguos habitantes de Tiahuanaco con otras culturas precolombinas. Sin embargo, cada descubrimiento parece plantear más preguntas que respuestas, manteniendo vivo el misterio de Tiahuanaco. Las ruinas de Tiahuanaco continúan siendo un enigma cautivador, un desafío tanto para la ciencia moderna como para la imaginación. Cada piedra, cada relieve, cada alineación estelar nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones andinas. Mientras las investigaciones avanzan y nuevas tecnologías se aplican, el misterio de Tiahuanaco sigue siendo una prueba de la capacidad humana para soñar y crear, y un recordatorio de que a veces, las respuestas a nuestros mayores interrogantes se encuentran enterradas bajo siglos de historia. La ciudad perdida de los Andes permanece como un testimonio de la grandeza de una civilización olvidada y un enigma que quizás nunca lleguemos a comprender completamente. Muchas gracias por vernos, no olvides suscribirte para más videos de misterios ancestrales, déjanos tu like para apoyarnos. Hasta pronto.